Bueno, buen día a todos chicos, ¿cómo están? ¿Dormidos, cansados, podridos? Hola, buen día. Algunos se sonrió por lo menos. Bueno, hoy vamos a hablar de fuentes alternativas de energía y básicamente dentro de esas fuentes lo de la energía solar, ¿sí? Vamos a tratar de que sea lo más leve posible. Hola, Patricia, buen día. ¿Cómo andan? Buen día, buen día. Yo acá con el mate, con la garganta ya no me da más. De tanto parlotear. Bueno, fuentes alternativas de energía. Nosotros sabemos que las fuentes comunes de energía generan emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, calentamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. Así que está muy en auge, ya venimos hace muchos años, pero con el tema de sabiendo las consecuencias del uso de energías no renovables, cómo ahora estamos buscando estas fuentes alternativas de energía, ¿sí? Cuando hablamos de fuentes alternativas de energía, diferenciamos entre lo que son las no renovables y las renovables, ¿sí? Las que tenemos más costumbre de ver, de usar hoy día, son las no renovables, ¿sí? Las reservas son limitadas, y por eso no renovables, ¿sí? O sea, a medida que van disminuyendo, no se renuevan. Entonces, como se disminuye la cantidad de esas reservas, la extracción de todas esas fuentes cada vez se hace más difícil y es más cara. Petróleo, que es la mezcla de hidrocarburos, ¿sí? El carbón también es limitado, el gas natural, que es una fuente de energía fósil, y la energía nuclear. Hay una película muy, muy linda ahora sobre el tema este de cómo se descubrió el uranio y eso en Netflix. Entonces, todas estas fuentes de energía son no renovables, ¿sí? Son limitadas. Hay una determinada cantidad en nuestro planeta y a medida que las vamos consumiendo, primero que se hace, como les dije recién, más difícil extraerlo, se hace más caro y también tiene mayores efectos. De ahí es que nosotros pasamos a lo que son nuestras fuentes alternativas, o sea, alternativas a esas no renovables, ¿sí? Y que son renovables. Dentro de esas tenemos la solar, que después vamos a ahondar un poco más en el tema de energía solar, eólica, hidráulica, mare o mareo motriz, geotérmica, biomasa, y hay un par más que después las vamos a ver. Estas fuentes son recursos limpios, son casi inagotables. Obviamente que cada una tiene sus pros y sus contras, pero estamos hablando de fuentes que son inagotables, ¿sí? Que constantemente se renuevan y que las tenemos en la naturaleza. Se producen en mayor cantidad de las que los consumimos, ¿sí? Por eso son renovables, y ahí hacemos la diferenciación. Acá tenemos una idea de cuál es la superficie que se requiere para una misma elaboración de esos 1000 megawatts eléctricos, ¿sí? ¿Qué superficie de ocupación de terreno tenemos en función de cada una de las fuentes de energía? Obviamente que la nuclear, bueno, es la que menos espacio ocupa, por eso también se tendió durante mucho tiempo a ir a ese tipo de fuentes, ¿sí? Pero tenemos que pensar en las consecuencias de dichas fuentes y a pesar de que necesitamos más espacios, ¿sí? Tratar de ir tendiendo a utilizar fuentes renovables de energía. Esto recién hablamos algo. ¿Qué son las fuentes alternativas de energía? ¿Sí? Son las que existen fuera de las clásicas, esas que nombrábamos recién, petróleo, gas, carbón, que son combustibles fósiles. ¿Sí? Se las considera como renovables o energías limpias. ¿Sí? Están en la naturaleza y tienen una cantidad ilimitada. Estas las nombramos recién, fíjense que ahí aparecen alguna más, que es la undimotriz o la de biocombustibles, ¿sí? Pero son estas las distintas fuentes de energías renovables, ¿sí? Que tienen fuentes inagotables de energía: eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar, undimotriz, biomasa y biocombustibles. La eólica es más acá los que son de la zona y que han vivido en Bahía Blanca, está muy en auge, también en zonas aledañas. Nuestro país tiene ciertas características que
permite el buen aprovechamiento de la energía eólica. La obtenemos de la fuerza del viento, con la energía cinética generada por las corrientes de aire. Se tiene que ubicar estratégicamente, ¿sí? Este tipo de energía requiere estudios previos de varios años para buscar estadísticas de intensidad y tiempo de los vientos en distintas zonas. Los lugares que se seleccionaron acá en la zona sur de la provincia, se hicieron estudios durante varios años antes de decidir que era un buen lugar para poder colocar los aerogeneradores, ¿sí? Sin ese estudio previo no tiene sentido, porque, bueno, necesitamos saber si realmente sirve o no para este tipo de energía. Es inagotable, es mucho menos contaminante, ¿sí? Tiene una cierta contaminación que ahí lo vemos abajo en las desventajas. De libre acceso y gratuita, en el sentido de que uno incluso puede poner un aerogenerador propio, ¿sí? Vida útil de equipos de 20 o más años, y se puede aprovechar en la medida de las necesidades del momento. Obviamente que puede haber un estudio de la cantidad de energía que provee esos aerogeneradores en función de las necesidades de energía que tenga una población o un campo o lo que fuera. Desventaja, se encuentra dispersa, requiere mucha, fíjense en el cuadro anterior que habíamos visto el tema de la superficie, requiere mucha superficie, ¿sí? Se necesitan colocar en grandes superficies de terreno. El recurso es intermitente y aleatorio. El viento no es constante, por eso también los estudios previos. Hay zonas que son un poco más aptas o menos aptas para colocarlos, los aerogeneradores, ¿sí? Obviamente que Bahía es bastante ventosa, pero bueno, también tiene que tener una cierta intensidad del viento, no deben ser tampoco necesariamente ráfagas excesivamente fuertes. Puede generar contaminación sonora y visual. También hay un tema ecológico, que por ahí algunos ya lo han escuchado hablar, el tema de que el movimiento de las aspas genera que las aves se choquen contra las aspas y mate, digamos, la fauna aérea. También el tema del sonido, para lo que es, normalmente se colocan en campos que se siguen utilizando como campos propiamente dicho, o sea, para la pastura de las vacas, etc. Y para las vacas resulta bastante estresante el tema del ruido constante de las aspas. Y visual es también un criterio más bien de cada uno, si visualmente le resulta atractivo o no ver un campo, por ejemplo, de aerogeneradores. La energía geotérmica se obtiene al aprovechar el calor interno de la Tierra. Hay como una gran masa de tierra en la profundidad que genera calor, ¿sí? Entonces es aprovechar ese calor. Suele estar a 100, 150 grados, es agua que está a profundidad a una alta temperatura. Tiene menos impacto, acá lo está comparando con las energías fósiles, ¿sí? Es inagotable, o sea, como energía renovable. Inconvenientes, aplicación local. No podemos irnos muy lejos de donde estamos haciendo esa extracción de agua caliente, ¿sí? Lo mismo lo segundo, no puede transportarse a largas distancias. La humedad hace que sea caro el mantenimiento y en viviendas se encarece el precio. Obviamente que hacer semejante instalación a tanta profundidad para extraer agua caliente, quizás para una vivienda no se justifique. Requiere mucho terreno por toda la instalación. Erosión del suelo. Esa extracción de ese agua también hace que al extraer ese agua, digamos, sale con minerales y con algo de suelo, y requiere también un tratamiento posterior del filtrado de ese agua por el tema de los minerales, ¿sí? Y esa extracción de suelo hace que se generen como vacíos en masas subterráneas, induciendo un poco a esa actividad sísmica que es la que nombra en el punto 3, ¿sí? Ruido, gases y agua. Con respecto a impacto ambiental, estamos generando una modificación en las capas subterráneas de ese terreno. Entonces, más allá de que se pueda aprovechar porque ya viene naturalmente con esa temperatura, genera ciertas consecuencias ese tipo de extracción. La energía hidroeléctrica, ¿sí? Es aprovechar el agua en movimiento. Se utiliza con diques, tanques enormes, pero después se genera movimiento del agua a través de propulsores y con eso obtenemos la energía, ¿sí?
Si es una planta hidráulica grande, obviamente que el impacto es mayor que si fuera una planta hidráulica chica, ¿sí? La incidencia visual es baja, los ruidos no es una desventaja, digamos, no genera calor ni emisiones contaminantes, no afecta a la vegetación, un poco sí puede afectar a la vegetación de la zona, modificar un poco el ecosistema, pero el tema de tener lagos estancados, digamos, esa masa grande de agua tan quieta, sí provoca ciertos sedimentos en la parte del fondo del agua, y eso puede modificar la fauna de ese estanque. También hay que cada tanto, y aparte reducir el caudal de agua que estamos teniendo en ese dique. Eso hay que generar un mantenimiento y evitarlo, ¿sí? Mareo motriz, ¿sí? Tiene que ver con las mareas, a ver si, bien. Y un dimotriz tiene que ver con las olas, esa es la diferencia de esas dos, ¿sí? En el caso de las mareas, se aprovecha las mareas de la zona, se colocan como estas partes móviles, como unas turbinas, ¿sí? En las profundidades del agua, ¿sí? Es similar a los aerogeneradores, o sea, el aire en los aerogeneradores genera el movimiento de las aspas, transformándolo en electricidad. Bueno, acá es el agua que con las mareas mueve estas turbinas y genera electricidad. Nuevamente esto, y en mayor medida que los aerogeneradores, provoca como muertes en la parte de fauna del mar, ¿sí? Del océano. Mecanismos de canalización y depósito, lo que mueve un eje que produce electricidad por medio de la energía cinética. Tiene como desventaja también que tiene un cierto impacto visual porque hay una estructura enorme que va a estar en la parte costera, necesita estar cerca de la costa por una cuestión de que es difícil el traslado de energía desde el aparato, digamos, hasta la zona donde se necesita, depende de la amplitud de las mareas y efectos negativos sobre flora y fauna de la marea. No se utiliza demasiado, se ha probado, pero por todas estas desventajas no es de las mejores opciones de las energías renovables. No contamina, silenciosa porque está en las profundidades, bajo costo de materia prima y disponible en cualquier clima y época del año. La undimotriz es lo mismo, pero en realidad tiene más que ver con el oleaje, digamos, marino, que se convierte en energía eléctrica. Biomasa tiene que ver con quemar basura, ¿sí? Para generar calor. Obviamente de compuestos orgánicos y mediante procesos naturales. También tiene sus efectos negativos, ¿sí? Con respecto al humo que se pueda producir en función del tipo de elementos orgánicos que se está quemando. Bien, y energía solar, que es también el tema del que vamos a hablar hoy, ¿sí? Proveniente de los rayos del sol, que se convierten en energía eléctrica por medio de celdas solares fotovoltaicas. Esto es como un resumen de las que hablamos recién, sobre el impacto medioambiental que tiene cada una. La energía solar como un cierto impacto visual, porque necesitamos colocar esas celdas en nuestros proyectos, la energía eólica respecto de impacto acústico y muerte de aves, la biomasa, que aunque es el calentamiento de elementos naturales, la quema de elementos naturales, sí tiene ciertas emisiones de dióxido de carbono y humos, la energía geotérmica, con el impacto visual y daños a la flora, la mareomotriz y diolas, y los residuos sólidos urbanos, ¿sí? Esto es un poco para que vayan viendo las distintas energías alternativas, no vamos a ahondar demasiado, se puede hablar muchísimo sobre esto, pero bueno, es como para que tengan un panorama general. Acá lo que les está mostrando es cómo estas energías alternativas hoy día solamente corresponden al 3% de las energías del total de la producción de energía del mundo, y cómo esto, hay ciertas organizaciones que han tratado de que, especialmente en Europa, de que todos los países tratemos de aumentar esta producción para una determinada época, para un año determinado, ¿sí? La energía solar, la energía eólica y los biocombustibles. Ya hablamos un poco de cada una de las ventajas y desventajas de cada uno. Bien. Energía solar. Acá ya nos vamos metiendo un poco en el tema y después vamos a hablar un poquitito más sobre este tema, ¿sí?
Son sistemas que permiten captar la energía del sol. ¿Está? Podemos hablar de la fotovoltaica, para convertirlo en energía eléctrica, o de la termoeléctrica, que es para generar calor en el agua, ¿sí? El ingreso, en la parte 1, el ingreso de los rayos solares por un vidrio o algún captador de algún tipo, se transmite ese calor a un acumulador de temperatura, de ahí se distribuye en los distintos locales o ambientes donde sea requerido, y hay una liberación o ventilación en la parte superior. La primera opción para lo que es energía solar es mediante placas fotovoltaicas, ¿sí? Las placas transforman la energía solar en eléctrica por medio de células fotovoltaicas, pero las partes son más o menos las mismas, ¿sí? Tenemos un regulador, una batería que almacena la energía, esta es energía continua y nosotros la necesitamos transformar en energía alterna mediante un inversor para después poder utilizarla, digamos, en el consumo de la red eléctrica. Este consumo puede transportarse o a nuestros propios electrodomésticos, o hay, después vamos a ver, hay como campos de energía de placas fotovoltaicas para una instalación de una red de una ciudad o de un pueblo. Instalaciones aisladas son muy variadas y las utilizamos en zonas rurales o incluso ahora también en ciudades por el tema de bajar un poco el consumo de energía eléctrica de la red. Los módulos o placas están compuestos por células de silicio y generan corriente continua, por eso necesitamos el inversor para llevarlo a corriente alterna. Los módulos están interconectados y hay un regulador y se deben almacenar en baterías, ¿sí? Acá tenemos nuevamente las diferentes partes, los distintos generadores solares, el inversor, ¿sí?, que lo convierte y lo lleva a los distintos electrodomésticos. En este caso son huertos solares, lo que hablábamos recién, que toda esa energía se puede, en grandes campos, se puede suministrar, por ejemplo, para la energía de algún pueblo o alguna ciudad, ¿sí?, como energía adicional a la energía eléctrica de red, ¿sí? Pero puede ser también en grandes dimensiones para un huerto solar o algo familiar. Dijimos entonces, la energía solar la estamos utilizando para convertirla en energía eléctrica mediante placas fotovoltaicas o, en este caso, una placa térmica, ¿sí? Que lo que nosotros buscamos es un fluido, el agua, que se calienta. En este caso las placas tienen tuberías, tenemos otra vez un acumulador, en este caso en vez de una batería tenemos un tanque, tenemos una bomba de agua, ¿sí? Y de ahí se calienta el agua y va a ir a utilizarse en donde sea necesario. Esto es solamente un paneo general, después vamos a ver un poco más sobre la parte de energía solar. Existen dos tipos de sistemas, el termosifón y el sistema forzado, después lo vamos a ver un poco más. Y estas son las distintas partes, digamos, del sistema. Para el caso de energía, utilizar la energía solar en placas térmicas, ¿sí? El tema de calentar agua. Tenemos un colector plano, hay distintos tipos de colectores, este en particular es plano, hay un tanque de almacenamiento del agua caliente, pero también tiene que estar conectado con nuestro tanque de reserva, y de ahí va a la distribución de agua de la casa, ¿sí? El tanque de alimentación va a alimentar el de almacenamiento, tiene una derivación para proveer agua fría al sistema. Desde este tanque de almacenamiento va a ir a los paneles, ¿sí? Lo va a calentar, va a volver a introducirse y va a volver a salir. Fíjense, vieron que nosotros cuando hablamos de el tanque de reserva, nosotros siempre decíamos, en Sanitaria 1, el tanque se alimenta por la parte superior y la descarga sale por la parte inferior. En este caso, por la diferencia de temperatura, el agua fría se mantiene en la parte inferior y el agua caliente se mantiene en la parte superior. Por eso la bajada de agua caliente va por la parte superior, ¿sí? Porque está tomando la parte más caliente de la mezcla de agua que hay en este tanque de almacenamiento. Y obviamente que tiene una ventilación para conectarlo con la atmósfera. Lo mismo puede utilizarse para un edificio, ¿sí?
Tenemos paneles solares que pueden brindar tanto energía eléctrica como la parte de agua caliente sanitaria, ¿sí? O sea, se puede utilizar para electricidad este panel, o se puede utilizar para generar electricidad para calentar agua, o se puede usar un panel directamente para calentar agua. ¿Está? Las aplicaciones son infinitas. Bien, así como nombramos las ventajas y desventajas de los otros sistemas de energía renovable, acá está el de energía solar. Como ventaja es gratuita, solo se paga la instalación, es limpia, es inagotable y es de fácil mantenimiento. Inconvenientes es aleatoria y dispersa, depende de condiciones atmosféricas, depende de si hay sol o no, depende de cómo incide el sol, es difícil de almacenar y de usar directamente, no es algo instantáneo, y está sujeta a muchos cambios legislativos. Sí, esto todavía por ahí, más que inconveniente, en realidad hoy día no hay impedimento como para utilizarlo, ¿sí? Pero sí se debería, en Buenos Aires han habido algunos cambios legislativos respecto de si se utilizan ciertas energías renovables o techos verdes, en bajar los impuestos. Esto debería normalizarse más y promoverse más para poder generar mayor cantidad de este tipo de energías renovables. Uso de grandes necesidades de terreno o de espacio, ¿sí? Es en función de la cantidad de energía requerida, es la cantidad de celdas que vamos a necesitar y el espacio que vamos a tener que utilizar. Y el impacto visual de dichas placas, ¿sí? Tanto en un proyecto familiar, como en estos huertos que hablábamos recién, huertos solares, ¿sí? A veces no es grato tener un panel solar en medio del patio, pero bueno, hay que incorporarlo al proyecto de manera tal que no afecte a la parte visual. Lo que hablamos también de la energía eólica, el viento que se produce, ¿sí? Ingresa, digamos, por el frente y hace mover las aspas. El viento en realidad también es producto de la energía solar, ¿sí? Porque las distintas capas de aire tienen diferentes temperaturas y se generan masas con diferente presión. Esas masas al moverse generan el viento y y accionan este generador eléctrico para convertir energía mecánica en eléctrica, ¿sí? Se almacena en una batería o se envía directamente a la red. Tenemos el aerogenerador, tenemos el almacenamiento, va a haber un controlador de carga, tenemos el inversor para poder convertirlo de continua en alterna y luego para poder utilizarlo en nuestros electrodomésticos. Lo que hablamos ya antes, el tema del impacto ambiental, respecto de muertes de aves, el impacto sonoro o el impacto visual. Ventajas es gratuita, solo se pagan instalaciones, limpia y es inagotable. Los inconvenientes, lo que ya hablamos, mucha dispersión de superficie, si necesitamos en una amplia superficie para poder lograr una cantidad mínima de energía, es difícil de almacenar, los aerogeneradores son grandes y caros, el impacto ambiental es el ruido, el visual, contra las aves e interfiere en transmisiones de TV y radio. Hay una más que no está especificada acá en el Power y habla de, se está analizando en España, son como unas columnitas, no hay manera de decirlo que no parezca gracioso, unas columnitas verticales, ¿sí? Que tienen una sección inferior menor, ¿sí? Que están analizadas en el piso, están ancladas en el piso, y la parte superior vibra, ¿sí? Básicamente es eso, no tiene aspas, simplemente tiene una cierta vibración por efecto del viento, ¿sí? No sé si ustedes por ahí son jóvenes, pero si han escuchado hablar del puente de Tacoma, fue un puente en Estados Unidos, que entró en resonancia, se llama, ¿sí? Es cuando el movimiento del puente equivale a la frecuencia natural de la estructura. Eso hace que se empiece a mover, ¿sí? Y ese movimiento provocó que se destruyera ese puente. Pero en base a ese concepto, digamos, y considerando que las aspas de los aerogeneradores provocaban este impacto tanto en ruido como el tema de las aves, se estudió este elemento vertical que, aunque no
genera la misma cantidad de energía que los aerogeneradores, no provoca el impacto contra las aves en función de las aspas. Entonces, por la vibración de estas columnas, se genera energía eléctrica, ¿sí? Y obviamente que como esto van a seguir apareciendo cosas nuevas que ustedes van a tener que ir actualizándose de a poco. No se emocionen que todavía falta lo de energía solar. ¿Vamos bien? ¿Preguntas hasta ahora? No. Sí, no, sí, no. ¿Por qué aparece en todos que es difícil almacenar cuando tiene baterías? Porque en realidad tiene un límite la batería. Ya si la batería es excesivamente grande para el almacenamiento, hay algo que no está hablado acá, que también es una discusión entre profesionales por ahí, o sea, todo lo que tiene de ecológico, o sea, es ecológico en cuanto a que es inagotable, pero las baterías no son ecológicas, ¿sí? Entonces, si vos no podés utilizar la energía en forma directa, lo tenés que almacenar, pero el almacenamiento requiere un determinado tamaño de batería, ¿sí? Y esas baterías no son ecológicas porque tienen una vida útil determinada, ¿sí? Entonces se genera esa dificultad para el almacenamiento, ¿se entiende? O sea que, como todo, tiene un pro y un contra, ¿sí? Si nosotros queremos, como es aleatorio esa generación de energía, la queremos almacenar, bueno, pero esas baterías van a ocupar espacio y tienen que tener un tamaño bastante exagerado para almacenar la cantidad de energía que tenemos. Por eso es difícil almacenarlo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. No me fui, me tomé unos mates nomás. Bien, energía solar. ¿Qué estuvimos hablando recién? De todas las energías renovables en comparación con las no renovables. Esto básicamente ya está casi, todo lo que vamos a hablar a partir de ahora está todo en el apunte, ¿sí? Pero bueno, una de esas energías renovables que tenemos es la energía solar, ¿sí? Que la podemos utilizar de muchas maneras, ya sea mediante placas, que sea para placas fotovoltaicas, placas térmicas, mediante el invernadero, a través de las ventanas, en todo tipo de utilización, digamos, tiene muchos fines para secar. La energía solar misma es la que usamos a veces también para secar la ropa. Tenemos muchas utilizaciones de dicha energía solar. La aplicación puede ser directa. Recién hablábamos, la energía solar provoca el viento, ¿sí? Por la diferencia de temperatura en las masas de aire, lo mismo el movimiento de las olas y la fotosíntesis. Es como una aplicación directa y a partir de ese viento, de ese movimiento de olas, nosotros podemos utilizar con tecnologías las energías térmica y eléctrica, ¿sí? Una de las energías alternativas es la solar, y para poder aprovecharlo tenemos que estudiar distintos aspectos. Una es la orientación de los espacios. Yo estoy segura que ustedes en la parte de proyecto y talleres ya deben haber estado hablando de este tema, sobre la orientación de los distintos proyectos, de cada espacio para poder aprovechar la luz, el viento y el calor. Tienen que recordar que es todo, ¿sí? Tanto la luz como el viento y el calor. Determinación de los volúmenes en relación con la dimensión de puertas
muros y ventanas. Y altura e inclinación de los techos, ¿sí? Vamos a tener que ver los aventanamientos, por ejemplo, qué superficie le damos, si son convenientes o no, en función de esa orientación. Los muros podemos darle más espesor para que genere como una inercia térmica y eso usarlo a nuestro favor. La altura e inclinación de los techos, o sea, podemos, hoy día se utiliza mucho el techo plano, ¿sí? Les gusta mucho a los clientes el tema de la estética cuadrada por afuera, pero los techos inclinados ya se pueden aprovechar para que tengan la inclinación y la orientación para favorecer y utilizar esta energía solar. El color y la textura de los paramentos exteriores e interiores, así como la selección de materiales más adecuados, las orientaciones que tengan cada uno de los muros y de los techos, el color que vamos a elegir para que pueda absorber o reflejar más esa energía solar, ¿sí? Elementos para regular el clima de los locales, como muros acumuladores de calor, persianas, cortinas, aleros, ¿sí? Cada una de esas cosas las podemos utilizar a favor de ciertas temporadas de la época del año, por ejemplo, ¿sí? Colectores solares para el calentamiento de agua, para uso personal o lavado, y conversión de energía solar en eléctrica mediante utilización de fotocélulas. Lo que hablábamos hoy, ¿sí? Energía solar, usarla tanto como placas fotovoltaicas para generación de energía eléctrica o para placas térmicas para calentamiento de agua, ¿sí? Todas estas consideraciones hay que tener en cuenta cuando estudiamos un proyecto y queremos incorporar la parte de energía solar. No podemos olvidar tampoco, dentro de lo que es la energía, la ventilación, tenerla en cuenta tanto para el día como para la noche, porque no es cuestión tampoco de caldear los ambientes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, donde hay como una abertura superior, ¿sí? Se ve en la comparación en la altura qué temperatura interior hay en el lugar, en cambio si hay una ventilación cenital que retire, digamos, la parte, el calor excesivo por la parte superior, se genera una disminución en los ambientes, ¿sí? Por eso es importante que no olviden el tema de las ventilaciones cruzadas para los distintos ambientes. ¿Cómo podemos aprovechar la energía solar? Puede ser un sistema de aprovechamiento pasivo, puede ser activo, o puede ser mixto, que es a lo que tendremos que tender, digamos, en nuestros proyectos. Cuando hablamos de pasivo, estamos hablando de en dónde colocamos las ventanas, cómo orientamos, digamos, los distintos ambientes, qué materiales constructivos utilizamos. Activos es ya utilizar esa tecnología, ¿sí? Transformar esa energía solar mediante algún artefacto, ¿sí? Y mixto es poder combinar ambas situaciones, que es lo que debemos tratar de implementar en los diferentes proyectos para poder utilizar estas energías renovables. Cuando hablamos del aprovechamiento pasivo es la utilización directa de esa energía solar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en ambas situaciones lo que se ve es los rayos del sol ingresan por una zona de aventanamiento. Fíjense que en la pared opuesta donde da el sol, la masa del muro es bastante importante para generar una inercia térmica en ese muro. ¿Qué es lo que logramos con eso? Que ese muro quede caliente, ¿sí? Durante el día, que absorba ese calor durante el día, y en la noche, cuando baja la temperatura exterior, ese muro lo que va a hacer es liberar ese calor hacia el interior, ¿sí? Generando un mejor confort de ese ambiente. En este caso, por ejemplo, también una zona como de invernadero hecha acá a la izquierda, ¿sí? Donde en esta parte se acumula calor y mediante rejillas o ventanas ese calor ingresa a los ambientes de utilización diaria, ¿sí? Cuando hablamos de la utilización de elementos adicionales como persianas y aleros, nos referimos a esto, ¿sí? Como por ejemplo, una abertura. Durante el invierno logramos que con el sol bajo, esa abertura o esa zona tenga un accionar del sol directo, y mediante un alero que tenga una determinada distancia, logramos evitar el ingreso del sol alto de verano que nos genera calor, ¿sí? Entonces aprovechamos el sol en el momento que lo necesitamos y lo evitamos en el que nos molesta más.
Arriba a la izquierda tenemos transferencia de calor entre locales. Se genera como un ambiente con efecto invernadero, con rejillas hacia el interior, ¿sí? Pero fíjense que también lo que se hace es aprovechar los ambientes que tienen buena orientación y desde esos ambientes, mediante rejillas, transportar, digamos, ese calor a los ambientes que están en las paredes opuestas a la orientación norte. Luego tenemos lo del muro trombe. De esto pueden investigar, hay miles de cosas para averiguar sobre este tema. Estéticamente no es del todo bello tener un muro trombe, digamos, en la casa, pero tiene sus beneficios. Básicamente se hace como un panel que capte, digamos, la parte de radiación solar. Este muro de acá también tiene como, normalmente se pinta de negro o tiene algún material que pueda incorporar suficiente cantidad de calor y es de gran masa, ven que pone masa acá como para que tenga suficiente inercia, y se generan como rejillas, ¿sí? Rejillas de ingreso y salida. En este caso, en el de abajo, con una complementación de ventilación y captación solar, ¿sí? También utilizando ventanas opuestas para generar una ventilación. En este, acá se ve en el de abajo, el tema del muro trombe, cómo puede ser utilizado tanto en invierno como en verano. O sea, si esta rejilla de acá arriba la mantenemos cerrada, lo que hace es captar energía solar, este muro tiene una gran cantidad de masa para que tenga inercia térmica, ingresa, digamos, el aire caliente hacia el ambiente. Durante el verano, esta rejilla superior lo que se hace es se cierra y se genera como una ventilación para liberar el calor excedente por la parte superior. Por el tema de la energía solar, también igual tenemos que considerar las ventilaciones cruzadas, ya sea cruzada en este sentido, con un ingreso inferior y una salida en lo posible superior para generar el movimiento de aire, o mediante un efecto chimenea, y estos son otros ejemplos de lo que vimos en el anterior con el efecto invernadero, ¿sí? Pueden incluso tener a veces como un captador, que son piezas para que almacenen más cantidad de calor. Bien. Acá habla de las cartas solares, ¿sí? Obviamente que antes no existía ni el SketchUp, ni ningún tipo de esos programas, entonces había que hacer todo dibujadito y tener cartas solares de los distintos ambientes, de las distintas zonas. Hoy con el SketchUp, los que ya se manejan, saben, y bueno, y otros programas por ahí más avanzados, que ustedes pueden ver el tema de la incidencia del sol en función del horario, de la época del año y de la ubicación geográfica que ustedes tengan de su proyecto, ¿sí? Pero el concepto viene de esto, en donde ustedes tienen que analizar cómo va a ser la posición del sol, ya sea en verano o en invierno, y también en función de la ubicación, obviamente, del país o del lugar en el mundo en donde están ubicados, ¿sí? Todo esto nos va a ayudar a decidir, ¿sí? Cómo aprovechar de mejor manera el sol, ¿sí? Nosotros sabemos que en nuestro país nuestra mejor orientación es el norte. Cuando ustedes van al hemisferio norte, en realidad la mejor orientación es el sur, y estas son cosas que deben considerar. Antes se hacía con estas cartas solares, ahora ustedes tienen programas que pueden utilizar para ver cómo son las orientaciones y cómo afecta el sol en los distintos ambientes. Bien. También tienen información sobre la cantidad de kilocalorías por metro cuadrado por día que se genera en función de las zonas bioclimáticas que tiene nuestro país, para ver si es realmente aprovechable o no esta energía solar, en función de la ubicación que tenemos en nuestro país. Esto ya lo vimos en el tema anterior, cuáles son los componentes, digamos, de este sistema para poder captar la energía solar, ¿sí? Tenemos en este caso, por ejemplo, un colector que capta la energía, ¿sí? En este caso calienta el agua, tiene un tanque de almacenamiento de agua caliente y hay una bomba que es circuladora, ¿sí? Simplemente para ir viendo mejor los distintos componentes de este sistema.
Los colectores hay distintos tipos. El colector plano es de los más comunes, el que van a ver más comúnmente en esta época. Hay variedad. Está formado por esta placa o cubierta transparente, ¿sí? La parte superior, la placa de metal con los tubos o caños de hierro galvanizado cobre. Hoy hay distintos materiales, hay distintas placas, vienen para armar, vienen ya rearmados. Lo que sí es importante que el concepto es básicamente como una caja donde está incorporado todo este sistema, donde si la captación solar es por acá arriba, requerimos tener un aislante por abajo para evitar la fuga de calor por una zona donde no queremos que se vaya, ¿sí? Y tenemos este material que es el absorbedor con la cañería, ¿sí? Si por ejemplo es una zona de granizo, lo que se puede agregar es a veces tienen como una malla superior acá para evitar que esta placa superior se rompa, ¿sí? Hay distintos tipos, ya sea con aluminio extruido, alguna lámina, tubos soldados, con una lámina inferior estampada. Fíjense que acá como que la lámina forma directamente el tubo, con tubos a presión. Van a haber distintos materiales y esto se va a seguir modificando y va a seguir mejorando, ¿sí? Luego tenemos acá, habla un poco sobre el rendimiento. En este caso es como una marca que provee un rendimiento que dice que para una persona se requiere 1 metro cuadrado de panel solar para calentar 100 litros de agua, ¿sí? Cada uno de los fabricantes les va a proveer la información sobre su producto. El Quadri tiene una sugerencia, que creo que también está lo que está en el apunte, es algo genérico, pero ustedes, siempre les insisto, tienen que aprender a mirar las fichas técnicas, leer especificaciones, entender el producto para poder después ofrecérselo a sus clientes. Tienen que acostumbrarse de esta materia a entender que cada elemento va a ir mejorando, se va a ir modificando. Estas son ciertas bases que nosotros les damos como para que ustedes vayan abriendo el panorama de lo que está en disponibilidad, pero a medida que ustedes avancen en la carrera y avancen cuando se hagan profesionales, esto va a ir modificándose. Tienen que llevarse la capacidad de poder leer una ficha técnica o saber qué información están necesitando entender de ese elemento, de ese producto, para poder saber si lo pueden utilizar o no en sus proyectos, ¿sí? Otros distintos colectores, recién hablábamos de los colectores planos, ¿sí? Pero también hay colector de vacío. Fíjense que es como que el colector es lineal, está dentro y está cerrado en vacío. Tiene como un ángulo de inclinación. También hay de concentración lineal, se genera como una placa curva que hace que se refleje más cantidad de rayos solares sobre este tubo. También hay uno de concentración puntual, para mayor índice de concentración. Tiene como un índice de revolución, o sea, está hecho para que todo el foco vaya a este centro, ¿sí? Puede alcanzar hasta 300 grados de temperatura. Normalmente se usa con un fluido, que como fluido se usa el aceite para calentar. Hay distintos tipos y van a poder ir encontrando distintas variantes de estos colectores. Obviamente que el que más común conocemos hoy día es el plano, pero bueno, hay otros y tienen que ir viendo cuáles son los que se pueden encontrar en el mercado. ¿Dónde ubicamos esos colectores? Dijimos el tema de que la energía solar y los colectores tienen un cierto impacto visual. Y bueno, el impacto visual tiene que ver con esto, ¿sí? Fíjense que en este caso está previsto en un techo inclinado, ¿sí? Donde ya directamente lo apoyamos y podemos incluso ustedes ya vieron la parte cubiertas en Construcciones 1, donde ustedes veían distintas inclinaciones en función de los distintos tipos de techo. Y ustedes pueden utilizarlo a su favor para aplicar, digamos, ubicar, digamos, esos paneles. En caso de no poder hacerlo en el techo, se puede hacer en el piso, ¿sí? En algún jardín, en algún patio. Lo que sí es importante que deben tener fácil acceso, porque requieren mantenimiento, pueden llegar a tener alguna rotura, o tener que reemplazar alguna de las placas, o sea que es importante que sean de fácil acceso.
Más opciones, si el techo es plano, obviamente vamos a tener que ponerle algún soporte para darle la inclinación necesaria, en algún balcón, en el jardín, pero bien, ocupa espacio, ¿sí? O sea, tiene su cierta superficie, en función de lo que necesitemos y la cantidad de paneles que debamos utilizar, lo podemos utilizar. Acá arriba hay una foto, por ejemplo, de alguien que lo utilizó arriba de un semicubierto directamente, y entonces aprovechó ese semicubierto para colocar los paneles, ¿sí? Pero sí es importante que si van a utilizar, después al final vamos a ver el tema de las piletas. Hoy, este verano, fue un boom el tema de las piletas. Todo el mundo, como no se podía ir de vacaciones a ningún lado, a todo el mundo se le dio por invertir en piletas, y muchos invirtieron también en las piletas a todo trapo, poniéndole también climatización con paneles, etc. Pero ¿qué pasa? Si las casas no estaban previstas para eso, empiezan a ubicar paneles en cualquier lado, empiezan a bajar cañerías por donde ustedes no querían, o se ven cañerías y bombas donde ustedes no les interesaba que se vieran, y empiezan a, seguramente muchos arquitectos y profesionales habrán visto afeados sus proyectos por tener estas instalaciones posteriores, por no haberlas tenido previstas, ¿sí? Bien, la orientación de los paneles. Si la aplicación es para calefacción, obviamente necesitamos que el norte sea la orientación que necesitamos colocar. Pero aparte tenemos que considerar la inclinación, ¿sí? Y esa inclinación debe ser 10 grados más la latitud de la zona geográfica en donde nos estemos ubicando. Si nosotros llegamos a tener varios colectores en serie, tiene que haber una cierta separación para que todos sean aprovechados. Imagínense que si este segundo colector yo lo coloco muy cerca, el primero me va a estar haciendo sombra, ¿sí? Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta si nosotros vamos a colocar varios colectores uno detrás de otro, por ejemplo, en un techo plano, ¿sí? Esta dificultad no se genera si nosotros ya tenemos nuestro techo con la inclinación correspondiente. Si nosotros ponemos varias cantidades de colectores, que suele ser el caso, porque con uno solo normalmente no va a alcanzar, tienen distintas disposiciones. Puede ser en serie, en paralelo o en mixto, donde la cañería se puede ir interconectando entre sí. Bien, vieron que habíamos hablado de las distintas partes, y una de esas partes era tener un tanque de acumulación, ¿sí? Entonces, este tanque de acumulación tiene que estar, tiene que primero poder ver la cantidad de agua que necesitamos, la capacidad, ¿sí? Esa capacidad va a estar dada por la cantidad de consumo de agua caliente que requiera nuestra vivienda, nuestro proyecto. Ese consumo puede ser consumo sanitario, puede ser consumo de calefacción, entonces hay que evaluar la cantidad de agua que vamos a requerir. En función de eso, también va a ser la dimensión de ese tanque acumulador y la ubicación que vamos a darle a ese tanque acumulador. Es importante que tenga buena aislación, y ver las dimensiones y la ubicación que le vamos a dar. Habíamos hablado recién de las distintas partes, digamos, de este sistema. En las filminas anteriores algo ya le habíamos hablado, que podemos tener para generación eléctrica o para aplicación de calentamiento de agua. En este caso estamos hablando de provisión de agua caliente, ¿sí? Y tenemos dos formatos. Algo habíamos hablado antes, si era por termosifón o directo, ¿sí? En este caso es termosifón. ¿Qué significa? Tenemos que tener una diferencia de altura entre el colector y el tanque acumulador para que se genere, digamos, el movimiento, ¿sí? Entonces, por diferencia de peso entre el agua más caliente que viene del colector y la más fría del tanque, se genera la distribución del agua, ¿sí? La circulación del agua. Obviamente que todos estos sistemas se pueden complementar luego con alguna resistencia o algún calefón para poder prever los días en donde son muchos días nublados, donde no generamos la cantidad suficiente de agua caliente. Bien, este es el sistema entonces de circulación por termosifón, ¿sí? O sea, es diferencia de peso entre el agua caliente y el agua fría, ¿sí? Hace que se genere la circulación del sistema.
Este ya lo vimos en las filminas anteriores, es lo mismo. Tenemos una diferencia de altura entre el tanque de almacenamiento y el colector. Bien, en los lugares donde hay noches con temperatura de congelamiento, se puede hacer un circuito cerrado y agregar como una serpentina, una resistencia para poder calentar el agua y evitar los daños por congelamiento o corrosión. Bien, esto es un equipo de tipo integral, ¿sí? ¿Qué significa? Que el tanque de almacenamiento está incorporado, ¿sí? Habíamos visto en las otras filminas había una fotito un poquito más moderna, ¿sí? Pero el tanque está incorporado. El de termosifón es más sencillo, pero requiere que sí o sí el depósito esté cerca y esté por encima del colector, ¿sí? Lo que habíamos hablado recién. En este caso, el equipo es integral y está incorporado la acumulación de agua. Obviamente que tiene como mayor limitación también en la cantidad de agua que se va a utilizar, ¿sí? Pero otra vez, tendrán que ver los fabricantes cuáles son las disponibilidades a tener y si se puede aplicar al proyecto que ustedes están considerando. En este caso, fíjense que tiene una resistencia eléctrica suplementaria, donde si la temperatura del agua no es la requerida, no alcanza el colector a calentar el agua a la temperatura necesaria, la resistencia, obviamente conectada a corriente, va a calentar lo que esté faltando, digamos, para llegar a la temperatura deseada. Necesitamos estos sistemas, requieren estar equipados por sensores, ¿sí? Tiene que haber un sensor tanto de la temperatura del agua de acumulación, como un sensor de la temperatura del agua en la zona del colector. Si son zonas de bajas temperaturas de congelamiento, para evitar que se congele el agua y rompa el sistema, digamos, de acá, ¿sí? Acá hay otro ejemplo, donde ven el captador, ¿sí? Tiene un termostato en la parte superior, va a tener otro termostato en la zona del acumulador, que son los que mandan, digamos, la señal sobre la temperatura. En este caso tiene una bomba con un tanque de expansión, ¿sí? Y fíjense, lo que hablábamos del tema de el agua fría en la parte inferior y el agua caliente en la parte superior, ¿sí? Acá lo que hace es, se complementa con una resistencia, y también puede haber un sistema auxiliar de caldera, donde si la temperatura que sale no está a la temperatura requerida, ¿sí? Para el agua sanitaria, se puede accionar la caldera como segundo sistema. Acá hay un cierto valor del Quadri con respecto al cálculo de los colectores para suministro de agua caliente. Es una sugerencia, ¿sí? Donde, por ejemplo, explica que para la cantidad de ocupantes se requiere una capacidad de tanque de tanta cantidad de litros según la cantidad de ocupantes de la vivienda, el tamaño del colector plano, si está especificado para los conectores planos mínimos, es de tanta cantidad de metros cuadrados, y qué cantidad de colectores va a tener que necesitar ese colector plano, ¿sí? Otra vez, esto es como una sugerencia genérica. Después, el fabricante les va a especificar cuáles son las características de ese material o ese colector que les está vendiendo. Y tendrán que respetar cuáles son las especificaciones de ese fabricante. Cada fabricante va a tener distintas especificaciones, por eso es importante saber qué es lo que está en el mercado y qué detalle tiene para poder aplicarlo a sus proyectos. Esto es, estuvimos hablando de agua sanitaria, ¿sí? Pero también podemos calentar agua para un sistema de calefacción, ¿sí? Pero los componentes siguen siendo los mismos, ¿sí? Vamos a tener un colector, vamos a tener una bomba de circulación con algún termostato para regular, va a haber un tanque de acumulación, lo podemos complementar con una caldera auxiliar, que va a tener una bomba a su salida, y vamos a tener un ingreso y un retorno, digamos, de esa cañería, ¿sí? Es para entender que el principio de funcionamiento es el mismo, ¿sí? Pero sí tenemos que considerar que ya cuando hablamos de calefacción, vamos a necesitar alguna caldera auxiliar. Nuevamente lo mismo, en este caso está aplicado. Panel de piso se refiere al piso radiante, ¿sí? Que estuvimos hablando en la clase pasada.
Y otra vez, ¿cuáles son los componentes del sistema? Lo mismo, tenemos los colectores, tenemos un tanque de acumulación, una bomba circuladora en este punto, ¿sí? Vamos a tener estas líneas punteadas, lo que está vinculando es el termostato de ambiente con también el termostato de la salida del tanque, ¿sí? Y podemos tener algún tipo de caldera o resistencia auxiliar para poder suplementar los días nublados, ¿sí? Cuando hablamos de panel de piso o piso radiante y hablamos de las unidades terminales, recuerden que cuando hablamos de los sistemas de calefacción era el primer punto que era la generación de calor, el segundo punto que era la distribución de ese calor, y después el último punto que era la disipación del calor por unidades terminales. Bueno, acá esta energía solar la podemos utilizar como sistema de calefacción para cualquier tipo de unidad terminal, ya sea paneles de piso, radiadores, fan coil o incluso sistemas de aire. Recuerdan que hablamos que los radiadores requieren una temperatura mayor del agua, de alrededor de 80-85 grados, en cambio el piso radiante siempre requeriría como una temperatura máxima de 40. Por eso es bastante ideal la utilización de paneles solares para los pisos radiantes. En este caso lo que estamos hablando es esto de que en el tanque de acumulación hay una resistencia auxiliar, ¿sí? Para que se acciona automáticamente cuando la temperatura de este depósito disminuye de un determinado valor que está establecido, ¿sí? Lo mismo con una caldera auxiliar, ¿sí? Es para entender un poco el sistema, donde tenemos el colector, el tanque de acumulación, y hay una caldera auxiliar con una válvula de 3 vías, ¿sí? En función de si la temperatura del agua, fíjense que están los termostatos, si la temperatura del agua es la adecuada, bueno, pasa directo, y si no, vuelve al sistema como para que la caldera auxiliar lo caliente a la temperatura requerida. En este caso es para un equipo de calefacción de aire, ¿sí? Mediante el calentamiento del agua, este agua ingresa a este equipo de calefacción de aire y también se puede utilizar para calefacción por aire. O sea, en este caso nuestra unidad terminal es calefacción por aire, pero el sistema es el mismo: utilizar paneles solares, un tanque acumulador, las bombas de circuladoras, ¿sí? Con algún tipo de panel de control con los termostatos. En este caso lo mismo, pero para calefacción por fan coil. Y por último, la parte de las piletas. Lo que hablábamos más temprano, esto estuvo muy en auge este verano, para poder extender el uso de las piletas, que no sea solamente hasta febrero-marzo, capaz que marzo-abril, más con el calorcito que tuvimos estos últimos días. Es lo mismo, ¿sí? Nosotros lo que consideramos es que, aunque la pileta, al estar, normalmente ubicamos piletas en una zona donde tenga el mayor asoleamiento posible durante el día, ya va a tener una cierta radiación de agua, de energía solar directa, se puede conectar ese agua a un sistema de calefacción por colectores, ¿sí? También va a tener un termostato, va a tener una bomba, o sea, requiere una cierta conexión a energía eléctrica, ¿sí? Hay una estimación aproximada, otra vez tienen que hablarlo con los fabricantes, pero que si nosotros queremos subir alrededor de 8 grados la temperatura del agua, la superficie de los captadores debe ser alrededor de 50% de la superficie de la pileta, ¿sí? Obviamente que esto es estimativo, pero con esto ya se van dando una idea. Si ustedes tienen una pileta enorme, la cantidad de colectores que van a requerir para poder utilizar, para poder calefaccionar o climatizar, digamos, el agua de dicha pileta. Y en este caso podemos utilizar estos colectores para un sistema combinado, en donde tengamos un tanque acumulador para el agua de la piscina, o sea que estos colectores van a servir para la parte de agua de piscina. En realidad es un intercambiador, porque el acumulador está al centro, ¿sí? Pero desde acá se deriva a lo que es la parte de piscina. O sea que estos colectores podemos utilizarlos para calentar agua. Para la piscina también puede utilizarse para un circuito de calefacción por piso radiante y que tenga otra distribución de agua para red sanitaria.
Fíjense que las aplicaciones son muchas y las combinaciones también, con lo cual, pero cada una de estos elementos ocupa un espacio, tiene físicamente un lugar donde tiene que estar, tiene que tener cañería que va a estar, porque aunque nosotros acá está todo dibujado esquemáticamente, esa cañería va a atravesar ciertos espacios, va a pasar por ciertas paredes, va a tener que estar conectado de manera adecuada, por eso es importante tenerlo en cuenta y considerarlo en el proyecto para poder prever estos elementos y incorporarlos a su proyecto de la mejor manera para que no les afecte visualmente, que funcione como corresponde y que cada cosa tenga su espacio requerido. Bueno, chicos, por el tema de hoy, eso es todo. ¿Alguna consulta? No se pueden quejar. Trato de que sean cortas las clases. Patricia, yo no entendí bien cómo funciona lo de la serpentina. ¿Qué es por el...? O sea, me perdí en esa parte. La serpentina tiene adentro, o sea, la resistencia, decís vos. Sí. Lo que tiene el tanque acumulador es como una resistencia eléctrica adentro. ¿Vieron las pavas eléctricas? Sí. ¿Ubican la pava eléctrica? Bueno, la pava eléctrica, ¿cómo calienta el agua? Tiene como una resistencia adentro que por la electricidad se calienta, ¿sí? Si el tanque acumulador va a tener un termostato que controla la temperatura de ese agua. Nosotros lo vamos a setear a una determinada temperatura en esa acumulación de agua, digamos, que es a la que queremos que salga el agua, ¿sí? Si el agua no está saliendo, ya sea, recuerden que hablamos, si es agua sanitaria la vamos a crear a 40, 42 grados, si es para un piso radiante lo mismo, si fuera para radiadores lo vamos a crear a 70, 80 grados. Entonces, si el agua que viene del colector no llega a la temperatura que nosotros necesitamos, lo que va a hacer es ese termostato va a accionar la resistencia, la va a prender y va a calentar el agua que está dentro del acumulador, ¿sí? O sea, es como un accionar adicional a través de electricidad. La otra manera es intercalar una caldera, pero si no es una resistencia, digamos, que está dentro del acumulador, ¿sí? Que no está siempre funcionando. Va a funcionar solo si, por ejemplo, tuvimos varios días nublados que no calientan o el consumo es mayor del previsto justo para ese día, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bien. Chicos, Patricia, sí. tengo una consulta. ¿Esta clase está o sea, la presentación que hiciste, está en Moodle? No, chicos, estas presentaciones no me pertenecen, son de la profesora, así que yo todo lo que es mío sí lo publico, pero esto básicamente es el PDF, ¿sí? O sea, el PDF de energía solar está todo ahí. Y imágenes de los distintos sistemas, les digo que hasta tienen imágenes más modernas en internet, busquen cualquiera y lo van a encontrar. Pero en la parte, lo primero que es lo de energías alternativas es simplemente nombrarlas, tampoco tiene demasiado, ¿sí? Y esta parte de energía solar sigue bastante todo lo que está en el apunte de teoría del PDF, es exactamente lo mismo, ¿sí? Patricia, quería hacerte una consulta, pero con respecto al parcial. Sí. ¿Ya se sabe más o menos la modalidad? ¿Va a ser más como en Insta 1 de tener una planta y desarrollar, o más teórico? O una combinación. Bien. Sí. La idea sería que va a ser por Moodle, van a ver preguntas de múltiple opción y van a tener preguntas de responder y algo como para elaborar en papel. Una mezcla de todo. Bien, el convito completo. Bárbaro. Completo. Gracias. No hay Hola, sí. Una pregunta. ¿Y los temas que entran sería hasta esta clase y la que viene también o hasta esta? Déjenme revisarlo y yo les mando un aviso por el foro específicamente con todos los temas que entran, ¿sí? Déjenme revisar, Bueno, porque la verdad que gracias. no lo medité bien, Dale. así, pero yo les aviso por foro bien hasta qué tema entra. Hasta lo de hoy seguro, ¿sí? Bien, gracias. Hasta lo de hoy seguro. Voy a ver si lo del miércoles que viene, pero creería que no. Pero déjenme, yo les aviso por el foro y les digo bien todos los temas que entran. ¿Algo más, chicos?
Cri, cri, cri. Nos vamos a la 1, nos vamos a las 2. Yo tengo una pregunta. Dijiste ahora a lo último que los paneles ocuparían el 50% de la superficie de la pileta. Es Más un o menos. aproximado, es una sugerencia que está, que está dada acá, que es para subir 8 grados la temperatura del agua, se estima que necesitas el 50% de la superficie de la pileta en cantidad de paneles. ¿Se entiende? O sea, si tenés 10 metros cuadrados de pileta, si vos querés subirla a 8 grados la temperatura de esa pileta, vas a necesitar 5 metros cuadrados de paneles. ¿Se entendió? Es como un aproximado, no es, o sea, eso después lo vas a tener que ver nuevamente con el fabricante, no es que yo tampoco me la pasé viendo ahora todo lo que están actualmente en disposición, pero es como una sugerencia. Pero sí, cada fabricante te va a decir, y bueno, sí, porque aparte, a ver, yo te estoy diciendo subir 8 grados la temperatura de una pileta, no es lo mismo si vos tenés una pileta de 1 metro, o si tenés una pileta de 1,40 m, o si tenés una pileta tipo que son, no sé, tiene una superficie que vienen 3×6, más o menos, 18, 20 metros cuadrados, pero capaz que la mitad es esa playa húmeda que le llaman ahora, que tiene, nada, 10 centímetros de altura de agua. Entonces el volumen de agua es diferente. Por eso les digo, es como un aproximado, pero sí entiendan que va a tener relación con la superficie de agua que ustedes tienen, y el volumen de agua que necesitan calentar. Y obviamente después tendrán que ver si aparte esos paneles solares, como en esta última filmina, lo estaban mezclando también para utilizar agua sanitaria o lo que fuera, ¿sí? Es un aproximado, ¿sí? ¿Algo más? Chicos, respecto del cuestionario que hicieron el otro día, los que lo hicieron, a ver si alguno me puede contestar. Si yo les digo, ¿cuál es la orientación que no aporta kilocalorías adicionales al balance térmico? A ver, contesten en el chat. Norte, ¿no es? ¿El resto? ¿Qué opina? Bien. Era eso que en la tabla aparecía como porcentajes, que tenía 0, 5%. Exactamente. Bien, norte. ¿Y por qué gran cantidad de ustedes me puso sur? Con esto, ¿qué quiero decir? Traten de, pero para todo, porque lo veo en general, traten de leer e interpretar lo que se les está preguntando. Porque es para esto, para los parciales de otras materias, para cuando leen algo. Tómense 2 segundos para entender lo que les están preguntando, ¿sí? No pretendió ser capciosa la pregunta, ¿sí? O sea, era cuál aporta y cuál no aporta, no había mucha variación como para que sea capciosa, ¿sí? Entonces, pero yo creo que muchos, no sé si contestaron por no saber o no se tomaron el tiempo para interpretar la pregunta, ¿sí? Entonces, con esto, la idea es sacar conclusiones y tratar de ir mejorando ustedes, nosotros, etcétera, con estas preguntas, digamos, y una de las cosas que yo les quería decir en consecuencia de lo que vi de esas preguntas es eso. Traten de prestar atención a la redacción de las preguntas, ¿sí? De interpretar lo que se les está pidiendo, y traten de no apresurarse a contestar, porque después generan estas preguntas esas respuestas que por ahí las saben y las responden mal, ¿sí? ¿Está? Y respecto de las preguntas, ¿había algo más? No. Eso. ¿Y cómo les cuesta elaborar a ustedes? Porque cuando es múltiple opción, es como que es más fácil, pero elaborar se complica un poco, ¿no? Bueno. Bien, chicos, ¿alguna pregunta más? Me queda pendiente, me la anoto, de mandarles por foro bien los temas que van a entrar para el parcial. La modalidad, ya les digo, va a ser como una combinación, un poquito de todo un poquito. Y nada, y por ahora la fecha es el sábado.
Lo que vamos a ver es el segundo parcial, que está un poco temprano en el cuatrimestre puesto. Después vamos a charlar cuando pasemos el primero sobre el tema de la fecha del segundo, a ver si lo podemos cambiar un poquito, para que no les interfiera con otras materias. Bueno, si no hay más preguntas, los dejo, así comen algo, y les pido en general, pocas consultas en las últimas 2 semanas, ¿sí? Sobre el tema de radiadores. Así que no dejen todo para último momento, porque después se les junta y hacen todo medio despiolado, ¿sí? Así que traten de llevar la materia lo más parejo posible, ¿está? Aunque es un práctico fácil, igualmente requiere su tiempo. Así que les pido, por favor, aprovechen las consultas. Bien. Nos vamos a la 1, nos vamos a las 2. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, chicos, nos vemos en la práctica. Saludos a todos. Chao. Adiós, Chao. cuídense.